En 2008, mientras la crisis financiera global devoraba las economías occidentales, el Consejo de Estado de China autorizó algo audaz. Una empresa estatal llamada Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC, construiría un avión de fuselaje estrecho para romper el duopolio Boeing-Airbus que había controlado la aviación comercial durante más de 3 décadas. El proyecto fue designado C-919, una aeronave de pasillo único diseñada desde cero, capaz de transportar de 158 a 192 pasajeros a distancias de hasta 5.555 kilómetros. El presupuesto inicial se fijó en 58.000 millones de yuanes, aproximadamente 9.500 millones de dólares estadounidenses. Se prometió el primer vuelo para 2014. Las entregas para 2016. El avión tendría un precio de apenas 50 a 60 millones de dólares, quedando por debajo de Boeing y Airbus en casi la mitad. Durante casi 2 décadas desde entonces, la industria aeronáutica mundial ha aceptado una narrativa simple. China inevitablemente romperá el duopolio. El mercado interno es sencillamente demasiado grande. Las aerolíneas chinas necesitan miles de nuevos aviones en los próximos 20 años. El respaldo estatal es efectivamente ilimitado. El C-919 se convertiría en el tercer pilar de la aviación comercial. La inevitabilidad siempre gana. En mayo de 2023, COMAC finalmente cumplió con parte de esa promesa. El C-919 entró en servicio comercial con China Eastern Airlines, volando de Shanghái a Pekín. Los pedidos superaron las 1.200 unidades, presuntamente. El avión era real, transportaba pasajeros. El duopolio, todos asumieron, estaba finalmente bajo asedio. Pero aquí es donde nada tiene sentido. A finales de 2025, COMAC había entregado aproximadamente 37 C-919 en total a operadores en China, no 37 en un trimestre, no en un año. 37 aviones a lo largo de toda la vida del programa. COMAC originalmente apuntaba a 75 entregas solo en 2025, luego lo redujo a 25 y finalmente logró 16. 16 aviones al año no amenazarán las carteras de pedidos de miles de aviones de Airbus y Boeing. 16 aviones no harán mella en la línea de producción del 737 MAX de Boeing. Apenas pueden sostener el servicio programado en 3 aerolíneas chinas. Sin embargo, no son Boeing ni Airbus lo que más debería preocupar a COMAC en este momento. Son 2 aviones que casi nadie en China vio venir: la serie E2 de Embraer y el Airbus A220. Aviones que no fueron construidos para destruir duopolios. Entonces, ¿cómo pueden 2 aeronaves que ni siquiera apuntan al mismo número de asientos maniobrar silenciosamente con mayor habilidad que el programa aeronáutico más financiado de la historia? Para entender por qué el C-919 está teniendo dificultades frente a competidores inesperados, necesitamos comprender por qué construir un avión de fuselaje estrecho competitivo es tan brutalmente difícil, incluso con financiación estatal ilimitada. Una aeronave comercial vive y muere por una sola ecuación: peso frente a alcance frente a carga útil. Cada kilogramo de masa estructural requiere combustible para transportarlo. Cada kilogramo de combustible reduce la cantidad de pasajeros que se pueden transportar. Cada pasajero que se elimina destruye la economía que hace que una ruta sea rentable. La compensación es implacable. El C-919 fue diseñado principalmente con aleaciones de aluminio. Su peso máximo sin combustible se sitúa en 64.600 kilogramos. Compárelo directamente con el Airbus A320neo, que tiene 62.900 kilogramos. Eso representa una penalización de 1.900 kilogramos antes de que embarque un solo pasajero, antes de que se cargue una sola maleta, antes de que se bombee un solo kilogramo de combustible a los tanques. Casi 2.000 kilogramos suena abstracto. No lo es. Casi 2.000 kilogramos equivalen al peso de decenas de pasajeros según los cálculos estándar de las aerolíneas. Esa masa debe transportarse en cada vuelo. Las consecuencias se propagan en cascada por cada métrica de rendimiento. La variante estándar del C-919 llega a un alcance de apenas 4.075 kilómetros. El A320neo llega a 6.300 kilómetros. Incluso la variante de alcance extendido del C-919 llega como máximo a 5.555 kilómetros. Eso sigue siendo casi 1.000 kilómetros menos que lo que logra un A320neo en su configuración básica. En todas las métricas, el C-919 queda por debajo del A320neo. Los errores de cálculo que añadieron el peso. El problema del peso no era inevitable.
fue introducido en la aeronave a través de una serie de errores críticos durante su desarrollo. En 2020 surgieron informes de que los equipos de ingeniería de Comac habían calculado gravemente mal los factores de carga estructural del fuselaje del C-919. Según se informó, se enviaron datos matemáticos incorrectos a CFM International respecto a los requisitos de montaje del motor. El resultado fue que las carcasas de los motores y sus estructuras de soporte requirieron refuerzos pesados a expensas de Comac, añadiendo un peso muerto significativo a un diseño que ya tenía sobrepeso. El tren de aterrizaje cuenta una historia similar. Durante las pruebas de tensión, los conjuntos originales del tren, fabricados con acero de alta resistencia producido en el país, no lograron soportar las cargas operativas de la aeronave. Comac se vio obligada a abandonar por completo al proveedor chino y cambiar a trenes de aterrizaje importados. El tren funcionó, pero el rediseño costó tiempo, dinero y, lo más crítico, añadió masa. Incluso los inversores de empuje revelaron deficiencias en la fabricación. El C-919 utiliza un sistema único de inversores con conducto NO. Según los informes, las deficientes tolerancias de fabricación produjeron sellos defectuosos, causando fugas de aire que alteran el flujo y crean resistencia aerodinámica parásita. Más resistencia significa más consumo de combustible. Más consumo de combustible significa menor alcance. Menor alcance significa menos rutas. Estos no son problemas cosméticos, son fallos fundamentales de ingeniería que se agravan a lo largo de toda la envolvente de vuelo, y explican por qué el primer vuelo se retrasó de 2014 a mayo de 2017, por qué la certificación tardó hasta septiembre de 2022 y por qué la producción se ha estancado. Aquí está la vulnerabilidad más profunda. A pesar de comercializarse como un triunfo de la independencia aeroespacial china, el C-919 depende de proveedores occidentales para sus componentes, 48 proveedores de Estados Unidos, 26 de Europa, apenas 14 de China. Los motores CFM LEAP-1C son fruto de una empresa conjunta entre GE Aerospace y la francesa Safran. Los sistemas de control de vuelo provienen de Honeywell, la hidráulica de Parker Hannifin, la aviónica de Collins Aerospace. El C-919 es en un sentido muy real una aeronave occidental ensamblada en Shanghái. Esta dependencia se volvió existencial a mediados de 2025. En medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Estados Unidos suspendió temporalmente las licencias de exportación de los motores LEAP-1C. Las líneas de producción de Comac quedaron en silencio. Durante varias semanas no se pudo completar ni un solo C-919. La licencia finalmente fue restablecida, pero el daño ya estaba hecho. La acumulación de pedidos creció. Los objetivos de entrega se desplomaron. Y toda la industria fue testigo de cómo una sola decisión geopolítica podía dejar en tierra el programa de aviación insignia de China de la noche a la mañana. Comac está desarrollando un motor de reemplazo nacional, el CJ-1000A, con la certificación prevista entre 2027 y 2030. Pero el desarrollo de motores turbofan se mide en décadas, no en años. Incluso los cronogramas más optimistas sugieren que el CJ-1000A no estará listo para producción hasta principios de la década de 2030. Hasta entonces, cada C-919 que sale de la línea de ensamblaje lo hace a voluntad de los gobiernos occidentales. Mientras Comac luchaba por construir alrededor de una docena de aviones en un año, dos competidores estaban reescribiendo silenciosamente la economía del mercado de fuselaje estrecho desde abajo. El Embraer E195-E2, al que Embraer llama el cazador de beneficios, representa quizás el fuselaje estrecho más eficiente que vuela hoy en día. Transporta hasta 146 pasajeros, menos que la configuración de 168 asientos del C-919, pero su peso máximo sin combustible es de apenas 51.850 kilogramos. Eso es 12.750 kilogramos más ligero que el C-919, más de 10.000 kilogramos. El E195-E2 tiene un alcance de 5.556 kilómetros, superando apenas el alcance máximo del C-919, mientras consume drásticamente menos combustible. Su precio de lista ronda los $90 millones en comparación con los aproximadamente 100 del C-919, menos costoso de comprar. Menos costoso de operar, ya certificado por casi todas las principales autoridades de aviación del planeta. El impulso comercial de Embraer refleja esta ventaja.
Solo en 2025, el E195-E2 aseguró 119 pedidos en firme, incluidos 50 de Avelo Airlines en Estados Unidos, 24 de LATAM en Sudamérica y 18 de Finnair en Europa, en marzo de 2026. Estas no son cartas de intención de empresas estatales con motivaciones políticas, sino compromisos comerciales de aerolíneas. Luego está el Airbus A220, desarrollado originalmente por Bombardier como la serie C. Esta aeronave casi llevó a la quiebra a Bombardier antes de que Airbus adquiriera el control mayoritario y la inyectara a la red de ventas de aviación comercial más poderosa del mundo. El A220-300 tiene capacidad para hasta 160 pasajeros, con un alcance extraordinario de 6.300 kilómetros. Utiliza materiales compuestos avanzados y motores turbofan con engranajes de Pratt & Whitney para lograr una eficiencia de combustible que el C919, con su estructura pesada de aluminio, simplemente no puede igualar. A finales de marzo de 2026, Airbus había entregado más de 500 A220 a operadores de todo el mundo, incluidos Delta Airlines y Air France. La aeronave había acumulado 959 pedidos en firme a finales de marzo de 2026. Está certificado por la FAA, la EASA y prácticamente todas las autoridades nacionales de aviación que importan para el comercio internacional. Y aquí es donde la posición competitiva del C919 se derrumba completo frente al E2 y al A220. Entre los principales mercados, el C919 actualmente solo cuenta con la certificación de la CAAC China. No puede transportar legalmente un solo pasajero comercial en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia ni en prácticamente ningún mercado de aviación desarrollado del planeta. Se estima que la certificación de la EASA, el requisito mínimo para contar con credibilidad global, tardará entre 3 y 6 años adicionales a partir de 2025. Eso significa que la aprobación europea podría no llegar hasta 2028 como muy pronto, y más probablemente hasta 2031. La certificación de la FAA enfrenta obstáculos aún mayores dada la situación actual de las relaciones entre Estados Unidos y China. No se ha establecido públicamente ningún plazo realista, sin una certificación internacional. Algo extraordinario ocurre con la economía del C919. Las empresas de arrendamiento, que financian la gran mayoría de la flota comercial mundial, asignan a la aeronave un valor residual prácticamente nulo fuera de China. Ningún arrendador internacional asumirá el riesgo. No existe un mercado secundario. Una aerolínea que compre un C919 no puede revenderlo, no puede arrendarlo, no puede redistribuirlo a un operador no chino. La aeronave se convierte en un activo cautivo dentro de un mercado cautivo. El Embraer E2 y el Airbus A220 no enfrentan ninguna de esas limitaciones. Vuelan en todas partes, son financiados por todos los principales arrendadores, mantienen valores residuales respaldados por décadas de datos operativos procedentes de cientos de operadores globales. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La evidencia más condenatoria contra el C919 no proviene de competidores occidentales ni de reguladores hostiles, proviene de la propia China. A finales de 2025, dos importantes aerolíneas privadas con sede en Shanghái, Spring Airlines y Juneyao Airlines, se enfrentaron a una decisión crítica sobre su flota. Ambas aerolíneas operan desde Shanghái, la misma ciudad donde Comac ensambla el C919. Ambas enfrentaron una inmensa presión política para apoyar al campeón nacional. Ambas aerolíneas optaron por ignorar por completo esa presión. Spring Airlines y Juneyao realizaron pedidos combinados de 55 aeronaves de la familia Airbus A320neo, valorados en más de $8.200 millones. No pidieron ningún C919. Para aerolíneas de bajo costo ultracompetitivas, esta decisión fue pura matemática. Cuando las aerolíneas más cercanas a Comac, literalmente con sede en la misma ciudad, se niegan a comprar el producto, el mercado ha emitido su veredicto. La importancia de las dificultades del C919 no tiene que ver realmente con retrasos de producción ni con errores de cálculo de ingeniería. Tiene que ver con lo que el Embraer E2 y el Airbus A220 revelan sobre hacia dónde se dirige realmente el mercado de fuselaje estrecho. Verás, Boeing y Airbus pasaron las últimas 2 décadas migrando hacia la gama alta. Abandonaron casi por completo el segmento de 100 a 140 asientos,
eliminando aviones como el A318 o el 737-700 para centrarse en variantes alargadas y de alta capacidad como el A321neo y el 737 MAX 10. Esto dejó un enorme vacío en el extremo inferior del mercado de pasillo único. Comac diseñó el C919 para competir en la parte alta del rango de fuselaje estrecho, directamente contra el A320neo y el 737 MAX 8. Cara a cara contra los dos aviones más refinados, más eficientemente producidos y con mayor apoyo global en la historia de la aviación comercial. El Embraer E2 y el A220 hicieron algo fundamentalmente distinto: rutas regionales, pares de ciudades secundarias, mercados delgados donde un avión de 190 asientos vuela con muchos asientos vacíos, pero uno de 146 asientos vuela lleno. Esta es la tenaza estratégica que está aplastando al C919. Desde arriba, el A320neo y el 737 MAX ofrecen mayor alcance, menor consumo de combustible, certificación global y décadas de fiabilidad comprobada. Desde abajo, el E220 y el A220 ofrecen costos de adquisición drásticamente más bajos, una eficiencia de combustible extraordinaria y la flexibilidad operativa para servir de forma rentable rutas que el C919 es demasiado pesado y demasiado sediento para hacer viables. El C919 ocupa la peor posición competitiva posible. Demasiado caro y demasiado ineficiente para vencer a los titulares desde arriba. Demasiado grande y demasiado inflexible para competir con los insurgentes desde abajo. La mayoría de los competidores no puede replicar la única ventaja genuina de Comac. El mercado doméstico chino debería representar aproximadamente el 20% de la demanda mundial de aeronaves durante las próximas 2 décadas. Aerolíneas estatales y arrendadores habrían realizado supuestamente más de 1,000 pedidos del C919, pedidos que son efectivamente mandatos gubernamentales en lugar de decisiones comerciales. Pero una fortaleza doméstica tiene límites claros. Las aerolíneas de China ya han demostrado que elegirán la eficiencia por encima del patriotismo. Los mercados internacionales permanecerán bloqueados tras muros de certificación que no se abrirán durante años. Y la dependencia del C919 respecto a componentes occidentales significa que la fortaleza misma puede ser asediada mediante controles de exportación en cualquier momento. Mientras tanto, Embraer está comercializando su E195 E2 en mercados emergentes de América Latina, África y el sudeste asiático con los E2. Las aerolíneas han expresado públicamente apertura al C919 solo una vez que la certificación y la infraestructura maduren, posiblemente en la década de 2030. Para entonces, Embraer y el A220 habrán establecido posiciones afianzadas precisamente en los mercados que Comac necesita para sus primeros puntos de apoyo internacionales. La inyección de capital estatal de 44,000 millones de yuanes, aproximadamente 6,200 millones de dólares, que Comac recibió a finales de 2025, demuestra la disposición de Pekín a sostener el programa indefinidamente, pero el capital por sí solo no puede resolver el problema de peso. El capital por sí solo no puede acelerar el desarrollo de motores, no puede obligar a los reguladores extranjeros a certificar una aeronave que no ha demostrado aeronavegabilidad global. El C919 no reemplaza al A320neo, no iguala al A320neo y fundamentalmente no aborda el segmento de mercado donde el E2 y el A220 están prosperando. Comac construyó una aeronave para liberar la guerra pasada, un asalto frontal contra los productos más fuertes del duopolio, mientras que la verdadera frontera competitiva se desplazó hacia aeronaves más pequeñas, ligeras y eficientes que atienden las rutas que los gigantes dejaron atrás. En 2008, el Consejo de Estado de China autorizó el C919 porque no existía una alternativa nacional. El país dependía por completo de Boeing y Airbus para cada aeronave comercial de su flota. El programa fue una necesidad patriótica, no una innovación comercial. Seguridad nacional, no retornos para los accionistas. El objetivo era la autosuficiencia a cualquier costo. 17 años después, el C919 representa algo mucho más complicado que el triunfo que Pekín imaginó. No es un fracaso, exactamente. El avión vuela. Los pasajeros lo abordan. El orgullo nacional crece con cada despegue desde Shanghái. Pero la aviación comercial no recompensa la ambición, recompensa la eficiencia, la fiabilidad,
recompensa la optimización implacable del consumo de combustible por asiento por kilómetro que determina si una aerolínea prospera o muere. Miles de millones en capital estatal, décadas de desarrollo y, sin embargo, 2 aeronaves que no fueron diseñadas para competir con el C-919 en absoluto, un jet regional brasileño y un programa canadiense rescatado por un gigante europeo, están definiendo silenciosamente el futuro de la aviación eficiente de fuselaje estrecho, mientras Comac lucha por entregar un avión al mes. La pregunta no es si el C-919 puede sobrevivir dentro del mercado doméstico protegido de China. Casi con certeza lo hará. La pregunta es si el resto del mundo del fuselaje estrecho está realmente prestando atención a quién está ganando en realidad. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?